Buenas tardes, el día de hoy vamos a iniciar el capítulo 6. Es el capítulo que tiene que ver con análisis de estructuras. Entonces, este capítulo se estructura en tres grandes partes. Una de ellas es lo que es armaduras, que a su vez se divide, digamos, en dos métodos principales, que son los que vamos a estudiar. Un segundo bloque, que sería lo que es el armazones o bastidores. Y un tercer subtema, digamos, de este capítulo sería lo que son máquinas. Entonces, de momento vamos a iniciar con lo que son armaduras, análisis de armaduras. Entonces, la idea de la clase de hoy es por lo menos introducir este capítulo, de tocar la sección 6.1, que es de análisis de armaduras como tal, que corresponde a la 11ª edición del libro de texto, y proponer y por lo menos plantear algunos problemas representativos asociados a esta sección. Entonces, a nivel de introducción, lo que vamos a decir es, dice, para el equilibrio de estructuras hechas con varias partes interconectadas, vean acá, por ejemplo, este ya lo hemos visto, este esquema, por ejemplo, de una grúa que levanta un peso, ¿verdad? Para hacer el análisis vamos a considerar tanto las fuerzas internas como las externas. ¿Quiénes son las fuerzas externas? Las fuerzas externas son, por ejemplo, cuando hacemos un diagrama de cuerpo libre, como es que se ve acá, vamos a tener el peso, digamos que aquí está considerándose, la tensión de la cuerda, que está acá, pero si yo corto aquí, entonces hay una tensión sobre el punto D hacia G, y las reacciones en el punto A, o la reacción en este caso en el plano bidimensional, que es una sola reacción, pero como yo no conozco su dirección, la descomponemos para tratarla con las ecuaciones escalares como AX y AY. Entonces, la idea es entonces desarmar. Entonces, parte de lo que tenemos que ver en este capítulo es que vamos a tener que desarmar nuestros cuerpos, ¿verdad? Que al final se puede tratar como un solo cuerpo total. Este sería un diagrama cuerpo libre de todo mi cuerpo en estudio, en la cual yo lo libero del piso, ¿verdad? Que está soportado aquí por una articulación y que está amarrado también por un cable. Entonces, ahí aparecen estas fuerzas externas. Cuando nos referimos a fuerzas internas, ahora nos vamos a referir a las fuerzas que hay en los puntos de conexión. El capítulo 7, que se ve más adelante en el curso, vamos a, por decirlo así, vamos a cortar este elemento y vamos a ver las fuerzas internamente al elemento. Aquí serían fuerzas internas de interconexión entre las partes que componen nuestro cuerpo rígido. Entonces, en la intersección de entre esas partes, ¿verdad? Vamos a aplicar la tercera ley de Newton, que establece que dice que las fuerzas de acción y reacción entre los cuerpos en contacto tienen la misma magnitud, misma línea de acción, pero sentido opuesto. Entonces, la idea es desarmar estos elementos por los pines. Imagínense que ustedes tienen aquí un tornillo o un perno, el cual, digamos, tiene una tuerca, y entonces la desarmamos, así como un mecano, y vamos liberando todas las piezas, solo a través de los pernos, ¿verdad? No estamos cortando nada, una parte, por decirlo así, una parte sólida, sino que estamos nada más desarmando, sin cortar. Entonces, a la hora que nosotros desarmamos, van a aparecer elementos que nos van a llamar la atención. Entonces, uno de ellos es, por ejemplo, lo que es elementos que más adelante vamos a llamar elementos a dos fuerzas, que va a ser el caso, por ejemplo, del elemento BE. Entonces, ustedes hacen el elemento BE, que estamos acá, que eso lo vimos en el capítulo anterior, que para que este elemento BE esté en equilibrio, necesariamente las fuerzas tienen que pasar por los puntos de interconexión, que en este caso van a ser los puntos donde están los tornillos, o los pines o pernos. Tienen que ser de misma magnitud, pero en sentido opuesto, ¿verdad? Para que se anule las fuerzas en X, en Y no haya, y si yo hago momentos en B, no hay momentos, ¿verdad? Porque esta fuerza corta el eje B. Y si yo hago momentos en E, esta fuerza de acá corta acá. Entonces se cumple nuestra condición de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Digo, sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0.
Entonces aquí tenemos un elemento. Luego tenemos este elemento aquí horizontal. Entonces en ese elemento horizontal, entonces ya vimos, vamos a analizar y tratar siempre de buscar los elementos a dos fuerzas. Entonces aquí el punto es común en esta barra que está así inclinada con la que está horizontal, que es el punto E. Entonces aquí es donde estamos aplicando este segundo punto de la presentación que dice que aplicamos la tercera ley de Newton, en el cual la fuerza que teníamos acá, vista por el elemento horizontal, va a ser de misma magnitud, pero en misma dirección, pero en sentido opuesto. Ven que aquí está en sentido opuesto. Ahora tenemos este elemento CEF. Entonces, este elemento CEF ya no cumple o ya no se caracteriza como este de BE. ¿Por qué? Porque ya tenemos una fuerza W que ya está fija. Siempre va a ir el peso vertical hacia abajo. Esta viene de acá, entonces necesariamente la fuerza que está aquí tiene que tener una componente que nada más tiene que cumplirse, sumatorio de fuerzas igual a 0 y sumatorio de momentos igual a 0. Entonces, como yo no la conozco en términos de dirección y sentido, entonces la descomponemos en dos para tener las ecuaciones escalares. Igual por geometría si yo la puedo encontrar. ¿Cómo lo hacemos? Recordándonos del caso especial del capítulo 4, que nos habla de ese caso especial. Eran dos casos: fuerza sometida, cuerpos sometidos a dos fuerzas, que es este caso, y fuerzas sometidas a tres fuerzas. En este caso tenemos 1, 2 y 3. ¿Dónde estaría la tercera? La tercera estaría en el punto de intersección de las otras dos conocidas. Entonces, esta dirección ya la conocemos. ¿Por qué? Porque es la misma dirección de la barra. Peso siempre va para abajo, vertical. Entonces, en la intersección de estas dos, acá, buscamos este. Entonces, para que esto esté en equilibrio, la fuerza en C tiene que tener esta dirección en este caso. ¿Por qué? Porque todas están intersecando en este punto, llamémoslo M. Y si yo hago sumatoria de momentos en M con respecto de todas las fuerzas, la fuerza en C corta el eje M, el punto el eje M, F, W también, y por lo tanto están en equilibrio. Pero si no lo podemos resolver gráficamente, entonces lo que tenemos que hacer es plantearlo en términos de componentes. Entonces aquí tenemos una CX y una CY, ¿verdad? Por ejemplo. CX y una CY. Me paso al otro lado. Entonces esta tiene que tener la misma magnitud, pero en dirección opuesta, sentido opuesto, igual a la CY, ¿verdad? Y esta de acá es opuesta a esta. Entonces nuestro cuerpo original que teníamos, ¿verdad? Puedo resolver, por ejemplo, las reacciones. Si se cumplen acuérdense que siempre tenemos que cumplir sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de momentos con respecto a algún punto, llamémoslo A, igual a 0. Este es el equilibrio. Si esto está en equilibrio, el resto también está en equilibrio. Entonces a mí me interesa, por ejemplo, ahora conocer la fuerza, por eso se llama fuerza interna, en los elementos. En este caso sería la fuerza en la barra. Entonces tengo que descomponer. Y lo descompongo como les vine explicando. Entonces logramos tener, ¿cómo se llama? De varios cuerpos, varios diagramas de cuerpos libres que a su vez podemos sacar ecuaciones de equilibrio, escalares, para resolver todas las 5. Entonces, nosotros lo que vamos a analizar es, entonces, en este capítulo, son 3 categorías de estructuras, como comenté al inicio. Armaduras, que dice, formadas por miembros de dos fuerzas, que son estos. Que son, por ejemplo, elementos rectos que están conectados en nodos localizados en los extremos de cada elemento. Armazones, eso lo vamos a ver como en una segunda sección. Dice que contiene al menos un miembro en el cual actúan 3 o más fuerzas. Entonces, este ya sería un armazón, porque ya hay al menos un elemento que cumple, que tenga 3 o más fuerzas, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el poste, digamos, el elemento vertical. Y máquinas
en la cual vamos a tener partes móviles, diseñadas para transmitir y modificar fuerzas. Por ejemplo, lo que sería un alicate. U otros elementos en los cuales yo aplico una fuerza de entrada y obtengo una fuerza de salida, que generalmente me interesa modificarlo para aumentar, por ejemplo, una eficiencia, aumentar la capacidad que se requiere para cortar, por ejemplo, un alambre. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora en este capítulo. Pero vamos a iniciar con la parte de armaduras. ¿Cómo se define una armadura? Entonces dice, una armadura consiste de miembros rectos conectados por nodos. Entonces, estos son los nodos. Ningún miembro es continuo a lo largo de una articulación. Entonces, aquí lo que nos va a interesar son miembros, digamos que son barras, conectadas por nodos. Entonces dice, la mayoría de las estructuras están construidas con varias armaduras para formar una armadura espacial. Cuando son tratadas en el plano, ¿verdad? La armadura nosotros la vamos a tratar como una estructura bidimensional que va a ser en la mayoría de nuestros casos. Entonces nosotros vamos a simplificar. Ustedes seguramente han visto algún puente Bailey cuando van a la, digamos aquí, que se construye mucho aquí, digamos, para cruzar los ríos, sobre todo en áreas rurales. Y ustedes van a ver que está compuesto, digamos, de estos elementos en los cuales estas uniones son, por ejemplo, remachadas o con perno. Los apoyos generalmente cuesta mucho verlos, ¿verdad? Pero nosotros por ahora, digamos, estos los vamos a simplificar y este de aquí, por ejemplo, se simplifica y se toma en cuenta como si fuera una articulación y este de aquí como un rodillo. Entonces aquí tenemos una reacción y aquí tenemos dos. Esta sería la fuerza P o una fuerza que se estaría cargando y que se transmite a la armadura a través de los nodos. Entonces, estas conexiones, ya sean de pernos o soldadas, como dice acá, vamos a decir que son unidas por un pin. Por ahora lo que nos vamos a simplificar y vamos a decir que donde se unen los dos o más miembros de la armadura, entonces van a ser unidas por un pin. Entonces, las fuerzas, dice que actúan un miembro, se reducen a una única fuerza, sin pares actuando, es decir, sin momentos. Entonces, vamos a considerar solo miembros de dos fuerzas, que son estos, ¿verdad? Vamos a, por decirlo así, separarlos como miembros de dos fuerzas. Este y este. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Cuando nosotros tenemos el efecto de jalar los miembros para hacerlos más largos, vamos a decir que nuestro elemento está en tensión. Y caso contrario, cuando tendemos a ver una compresión del elemento, vamos a decir que nuestro elemento está en compresión. Entonces muchas veces nosotros en los ejercicios se les va a pedir que investigue y al final concluya si los elementos de la armadura están sometidos a tensión o a compresión. Entonces es importante ver el significado físico, ¿verdad? De lo que significa que un elemento está en tensión o en compresión. Los elementos de una armadura, dice, generalmente son delgados, ¿verdad? Para nosotros lo vamos a considerar delgados, incluso que casi no pesan. Y dice, solo pueden soportar cargas laterales muy pequeñas. Entonces, casi todas las cargas están aplicadas sobre los nodos, ¿verdad? Entonces, este es el caso, por ejemplo, de un puente, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo aquí sobre los largueros está aplicada toda la fuerza, por ejemplo aquí va una calle, entonces aquí sería todo el peso del pavimento que está sobre el puente, y eso entonces al final se va a transmitir a los nodos de la armadura. Entonces aquí tenemos nuestra armadura como tal, donde aquí hay diferentes elementos, nada más para conocer un poco del léxico asociado a esto, que son por ejemplo los largueros, que serían estos elementos grandes, que están uniendo entre dos armaduras. Los travesaños, que serían elementos de menor peralte, o sea, de menor altura, que unen largueros entre sí. Y las juntas son los elementos acá que están uniendo para formar entonces nuestra armadura. Hay diferentes tipos de armaduras. Ustedes la pueden ver ahí en el libro. Esto es tomado del libro también. Entonces,
Generalmente las vamos a separar como, por ejemplo, para techo, para puentes y otros tipos. Entonces hay varios ejercicios en los cuales tienen ya, por ejemplo, estas armaduras muy conocidas, esta de un ingeniero Pratt, digamos que alarmó en esta configuración. Y entonces, la idea es entonces analizarlas y verlas como son, pero lo importante es que ustedes conozcan un poco de cómo serían este tipo de armaduras, ¿verdad? Y vamos a partir de la parte inicial, ¿verdad? ¿Cómo se construyen estas armaduras? Entonces, tenemos que, vamos a partir de una armadura simple. Esa armadura simple van a ser, por ejemplo, de un elemento triangular. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta de acá, que bajo cierto tipo de carga, ustedes ven que si aplicamos una fuerza en B, entonces, si no hay nada que lo restringe, y como aquí tengo una capacidad de moverme acá, entonces este elemento se va a mover, ¿verdad? Entonces se mueve de aquí de B a B'. Eso significa un colapso de la estructura. ¿Verdad? Imagínense ustedes tienen algo acá, si se apoyan acá, de ahí se viene todo esto abajo. Entonces lo que queremos es que no colapse. Y para eso entonces la vamos a iniciar a partir de, entonces, ven un momento, muchachos, que está lloviendo muy fuerte. Sé que está cayendo un diluvio por mi casa. Entonces, está mojando. Bueno, entonces lo que veníamos era que aquí tenemos vamos a partir de una armadura triangular. Entonces, esta armadura como tal, ustedes ven que si yo aplico una fuerza aquí en B, el punto B no va a caer como este que está aquí. ¿Por qué? Porque esta fuerza que está acá, por decirlo así, se va a transmitir y se va a dividir a lo largo de estos elementos. Obviamente que si el elemento no tiene suficiente resistencia, puede que colapse. Pero de momento estamos manejando armaduras como tal, de tal forma que no colapse en este formato. ¿Qué pasa con estas armaduras? Tenemos una armadura simple que está acá, que nace a partir de un triángulo. Y luego lo que vamos a agregar es dos barras y un nodo. Esto está aquí en color verde. Entonces agregamos la barra BD y la barra CD y el nodo. De tal forma que agregándolo así, nuestra armadura va a ser no va a colapsar, ¿verdad? Va a tener una configuración tal, que es una armadura compuesta, que no va a colapsar. Entonces aquí, por ejemplo, hay otro elemento, hay otra armadura que se construyó a partir de ese mismo concepto. Teníamos, por ejemplo, esta triangular y agregamos dos barras y un nodo. Entonces tenemos esto acá, dos barras y un nodo. Pues ya tenemos esto. Dos barras y un nodo. Dos barras y un nodo. Entonces, una armadura simple, ¿verdad? Que en este caso es rígida, sí va a satisfacer esta condición. Que M es el número de elementos o de barras y N es el número de nodos. Entonces, si se cumple que M igual 2N menos 3, porque sigue esta regla de que partíamos del triángulo de 3 elementos y cada vez le agregábamos dos elementos por nodo, ¿verdad? 2N, ¿verdad? 2, donde N es el número. Entonces, cada vez que le agregamos dos barras y un nodo, entonces íbamos a satisfacer la condición de que fuera rígida para que no colapse. Entonces ahora vamos a estudiar el método de nodos. Entonces, el método de nodos es un método que nos sirve para analizar los elementos de las fuerzas, las fuerzas que hay en cada una de las barras. ¿Cómo iniciamos este método?
iniciamos con un diagrama de cuerpo libre de toda la estructura completa para determinar las reacciones en los apoyos. Entonces, este es un caso en el cual aquí tenemos en B un apoyo de rodillo y en A uno de tipo articulado, en la cual es una sola reacción que descomponemos en dos. La fuerza P es la fuerza P externa. No tenemos aquí otra fuerza adicional externa ni se está considerando el peso de la armadura. Entonces lo que vamos a hacer es que planteamos un primer diagrama de cuerpo libre. Si se cumple la cantidad de ecuaciones con de incógnitas, en el caso del plano serían 3 ecuaciones, ¿verdad? 2 de fuerzas y una de momentos, por ejemplo, 2 de momentos y una de fuerzas. Podemos resolver las 3 incógnitas. Y es una configuración como esta. Pero si nos preguntan las fuerzas de los elementos que están dentro de los elementos, que son de 2 a 2 fuerzas, tenemos que hacer diagramas de cuerpo libre de todos los elementos y de los pins, que es lo que se vería aquí en el primer punto. Entonces, cada elemento, por ejemplo, aquí sería la barra AC. Pues la barra AC, yo puedo suponer que está en compresión. Si está en compresión, quiere decir que las fuerzas entran a la compresión o que entran al nodo, ¿verdad? Vean que estas dos son iguales. Esta de acá y estas son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque son de la misma barra y se aplica la tercera ley. Aquí esta misma fuerza es la reacción y acá tenemos la fuerza de esta barra de acá. Aquí se puso, por ejemplo, en tensión. Vean que la barra la queremos estirar y por acción-reacción sobre el nodo, ¿verdad? Esta barra sale del nodo y está en tensión. Entonces, hacemos un análisis, por eso se llama método de nodos, en la cual tenemos que analizar todos los nodos de la barra, de la armadura. Y para cada nodo vamos a tener 2 ecuaciones de equilibrio. ¿Por qué 2? Porque todas las fuerzas son concurrentes. Y por lo tanto, aplica lo que vimos en el capítulo 2, que es como si el nodo se comporta como una partícula. Y para que una partícula esté en equilibrio, se tiene que cumplir sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y de sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Aquí ya no aplica la sumatoria de momentos porque la estamos tratando como una partícula. Para el caso global de toda la armadura, sí aplica sumatoria de momentos, ¿verdad? Porque ya es un cuerpo rígido más grande. Estas fuerzas no concurren. Bueno, si son solo 3, sí concurrirían, pero en este caso no es así. Entonces, debemos satisfacer el equilibrio, ¿verdad? Analizando nodo por nodo, que dice acá, las condiciones de equilibrio en los pines proveen 2n ecuaciones, que son estas sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, para 2n incógnitas. Dice entonces, para una armadura simple, 2n igual a m más 3, ¿verdad? Que es despejando el 3 del anterior, ¿verdad? Que antes era aquí 2n menos 3, pasamos al otro lado sumando. Entonces se puede resolver para m fuerzas de los elementos y 3 fuerzas de reacción en los soportes. Para un caso, digamos, típico para una armadura que está, como llamamos, simplemente apoyada. Finalmente, las condiciones de equilibrio para la armadura entera provee 3 ecuaciones adicionales. En realidad, este punto corresponde a hacer el diagrama de cuerpo libre de toda la armadura completa. Hay casos particulares de cargas. Entonces nosotros, si tenemos una conexión de este tipo, por ejemplo, y si analizamos el nodo A, ¿verdad? Entonces, sobre el nodo A, por ejemplo, entra esta fuerza, que es la fuerza de la barra AE, de la barra AC, de la barra AD o DA, y de la barra AD. Entonces, para que este elemento o este nodo o pin esté en equilibrio, se tiene que cumplir que sumatoria de fuerzas es igual a 0. O, viéndolo gráficamente, se convierte en un polígono cerrado.
Y como el polígono, y en este caso, sería un paralelogramo, ¿verdad? Porque estas dos tienen la misma dirección y estas dos tienen la misma dirección. Entonces, para satisfacer esto, al final, necesariamente, esta es igual a esta y esta tiene que ser igual a esta. ¿Verdad? Es lo que tendríamos acá. Entonces, si en este caso tenemos una combinación así, vemos que de una vez podemos definir que las fuerzas como están aquí son iguales, ¿verdad? Las que serían esta y esta es igual a esta y esta y esta es igual. Ok, ¿qué pasa si en lugar de una barra tengo una fuerza? Aplica lo mismo. Entonces, la fuerza AE es equivalente a la P. Ok, ¿qué pasa si ahora en lugar de no existe P? Sería este caso. Si no existe este caso, entonces necesariamente para que esto esté en equilibrio, ya vimos que entonces estas dos tienen que ser iguales. Y entonces, para que eso se cumpla y al final la sumatoria sea igual a 0, esta de acá tiene que ser igual a 0. Entonces, esta fuerza en AC, para esta configuración en particular, vamos a decir que la barra AC es un elemento de fuerza 0. A como está cargada, la barra, por decirlo así, no siente fuerza. Podríamos decir que está como de adorno para la condición de carga. Pero las estructuras se diseñan para que soporten diferentes condiciones de carga. Porque si por alguna razón, por ejemplo, si se considera para el viento, si el viento cambia de dirección, entonces ya se cae. O sea que no puede ser que solamente resista una dirección de viento. Entonces, por eso es que muchas veces uno siente que hay barras que están sobrando, pero más que todo están como una forma de precaución para que soporten diferentes condiciones de carga. Este es otro caso partiendo, ¿verdad? Estas dos serían iguales, ¿verdad? Y en este caso sí habría que simplificar y ver cómo se comportaría. Entonces acá vemos se ilustra un ejemplo en los cuales podemos determinar cuáles son los elementos de carga cero. Entonces, la forma de identificarlos es buscando nodos que me formen como una T, como esta. ¿Verdad? Vimos que si teníamos 4, para que necesariamente eso esté en equilibrio, el nodo A, necesariamente se tienen que cumplir que los que llegan en una misma dirección tienen que ser iguales y los que llegan en la otra dirección tienen que ser iguales entre sí. Si quitamos uno, formaría como una T, entonces el que llega a la T es el 0, es el de fuerza 0. Entonces aquí, por ejemplo, si analizamos el punto B, digo el C, vemos que aquí hay una fuerza de uno y de otra. Entonces, para que el nodo C esté en equilibrio, este tiene que ser 0. Entonces, la fuerza esta, por ejemplo, que ustedes ven aquí de 25 kilonewton, ella en realidad se va a transmitir a la de AB, de BE y BD. Y esta de BD viene con esta de 25, ¿verdad? Entonces, por la condición como está, esta barra es 0, entonces esta fuerza externa hace que se tenga que distribuir en estas dos y en esta. Igual acá, vemos que aquí, si aquí no estuviera esta de 25, el nodo B también se forma otra T. Entonces, quiere decir que entonces esta sería la 0, ¿verdad? Pero existe esa carga de 25. Aquí no se forma una T, ¿verdad? Porque ya tengo esta, que viene esta de aquí, que se transmite para acá. Esta tampoco es T. Esta tampoco, no hay muchos elementos. Entonces, donde hay T es acá, ¿verdad? Entonces, podemos verlo aquí en J, aquí, que sería el caso que yo les dije anteriormente, que si no existiera la 25, sería este caso en realidad. Entonces, la fuerza que viene aquí, esta es igual a esta, que es este caso de acá.
Entonces, este es 0. Y si este es 0, igual, esta es igual a esta, pues este es 0. Y como esta era 0, ¿verdad? Entonces, la que llega a J, entonces esta tiene que ser 0. ¿Verdad? Entonces, podemos empezar con la K, como la T sencilla. Entonces, estas dos tienen que ser igual, por lo tanto, este es 0. Y llegando a J, esta y esta tienen que ser iguales porque esta, por decirlo así, queda como sonta, ¿verdad? No tiene quien la resista, ¿verdad? O quien la acompañe. Entonces, necesariamente tiene que ser 0. Entonces, esas son condiciones particulares que vamos a ver en armaduras. Luego, nada más para comentarlo, no vamos a tomar en cuenta las armaduras espaciales, pero es importante que las conozcan, que nos dice que una armadura espacial consta de 6 miembros conectados en 4 articulaciones para formar un tetraedro. Por decirlo así, esto es mi elemento base, así como el triángulo para formar una armadura simple. Entonces, lo que se hace es que para formar una armadura espacial, entonces, en lugar de agregar dos elementos y un nodo, en este caso lo que vamos a agregar son 3 miembros o elementos y una articulación o un nodo. Entonces, este elemento de acá, para pasar de aquí a acá, entonces la base, ¿verdad? Agregamos 3 miembros, 1, 2, 3, con este nodo. Entonces, de esta forma vamos construyendo nuestra armadura espacial. Al final, se aplican las mismas ecuaciones de equilibrio, en este caso serían 3, ¿verdad? En cada nodo. Entonces dice, las condiciones de equilibrio para las articulaciones proporcionan 3n ecuaciones, ¿verdad? Entonces, por cada nodo tengo 3 ecuaciones, porque los desarmo. Entonces, y tengo 3 ecuaciones, la sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z. Pues por una armadura simple se tiene que cumplir esta relación, que dice que 3n es igual a m más 6, y las ecuaciones que se pueden resolver para las fuerzas de los miembros son para n miembros, y 6 reacciones en los apoyos. ¿Ok? Dice, el equilibrio para toda la armadura proporciona entonces 6 ecuaciones adicionales que no son independientes de las ecuaciones de las uniones. Entonces, esto es lo que venía como el análisis de las otras armaduras, que era que a partir del diagrama cuerpo libre completo de la armadura, entonces podemos obtener 6 ecuaciones de equilibrio, que no necesariamente son independientes de los nodos. Y con esto entonces terminamos lo que es la sección 6.1 del libro.